Doctora 10, 15. Para la réplica, doctor, máximo 30. Bueno, entonces tómese la hora. Me queda tiempo hasta para despedirme, no, doctora, no. Mucho. Retome, doctor. Está en el uso de la palabra, entonces, el doctor Sotelo, para que haga su intervención. Gracias, señora juez. Lamentablemente, debo decirlo, que no me he confundido en que el encubrimiento estaba orientado a las lesiones personales de un sujeto que se dice por parte de los celadores ingresó al parqueadero Las Palmas. Es que el programa metodológico y la explicación surtida por la Fiscalía a eso apuntaba. Sin embargo, y como eso sí es tema de réplica, hace pocos minutos la Fiscalía hace un replanteamiento de agonía como la tauromaquia, ¿sí? Que el cubrimiento no era por un hombre herido, el herido era perseguido por la autoridad por hurto entre traficantes de droga, ¿sí? Hasta hoy se escuchó eso. Si no es así, pues me disculpará la Fiscalía, pero hasta hoy se habló que ese sujeto era perseguido por la autoridad por hurto entre traficantes de droga. Puede ver cómo trata de confundir a la defensa de esta manera. Primero se habla de un lesionado, simplemente omitieron no dar aviso a la autoridad, no informar en el primer respondiente acerca del herido. ¿Para qué hablaban de ese herido en ese momento y se habló hasta hace una hora cuando el señor fiscal viene con esta argumentación? Pues obviamente, si siempre la Fiscalía tuvo en mente su lesionado, ¿sí? Y si los celadores del parqueadero, Alberto y Juan Camilo, testigos estrellas, reportaron el herido, en las entrevistas lo afirmaron también. Acá se sostuvo que evidentemente de los 3 sujetos que iban en el automóvil Mercedes-Benz descendieron 2 con un arma larga y un arma corta y golpearon a un señor que al tratar de correr se cayó. Por favor, pregunto, ¿el señor Andrade en algún momento ha sido procesado por lesiones personales? El señor Andrade sí está demostrado que estuvo en la escena de los hechos en el parqueadero Las Palmas. Ese sí es un hecho evidente y probado en esta audiencia. Probado. Porque él fue capturado conduciendo el vehículo Mercedes-Benz en la estación de policía de carretera La Esmeralda, vía Girardot, Melgar. Él tenía que procesarse entonces por las lesiones personales. Pero tenía servida en bandeja de plata su defensa. No aparece el herido, no hay reconocimiento. Entonces, ¿sobre qué se podría edificar una acusación por lesiones personales? Se afirma que la captura de Andrade fue mal efectuada y que eso entorpeció la administración de justicia. Aquí se demostró igualmente, y con testigos y con declaraciones bajo la gravedad del juramento, por quienes participaron en esa retención en la estación de policía de carretera La Esmeralda. El señor Serrano, claro, y el otro policía que estaba depuesto y paró una tractomula para detener el tráfico y poder
ubicar el Mercedes que le habían reportado que había salido en huida de Girardot. Entonces, mi defendido Fabián Andrés Castro Jiménez se le puede acusar de encubridor, de entorpecer la justicia. No, él no participó en eso. No estuvo en la Esmeralda esa noche. No. Él desarrolló otra actividad. Y ya se ha dicho acá qué actividad desarrolló. Venía con el ánimo, con la obligación constitucional legal de confirmar una información que le habían suministrado. No ingresó primero al parqueadero, no. Ingresaron cuando ingresa la patrulla. Esto lo certifican los celadores. Parte no controvertida y parte demostrada por la Fiscalía en su teoría del caso. No se probó que Castro Jiménez hubiese tenido contacto con el herido. Alguien en esta audiencia, algunos testigos dijo, Fabián Andrés Castro Jiménez tuvo contacto con el herido, habló con el herido, intercambió palabras. ¿En qué sitio? Lo escuché, lo vi. Los dos celadores no lo dijeron. Eso no lo dijeron, absolutamente. Se queja la Fiscalía de que por el informe o por los errores o por la demora o por el manoseo en las evidencias, en la escena, una cantidad de cosas fueron utilizados, ¿sí? Porque le dieron una noticia criminal, fraccionada, episódica. No, el manoseo y las circunstancias fueron muy bien aclaradas de dónde salieron y por qué resultaron, hasta el punto de haberse dicho que fue necesario orientar al primer respondiente acerca de cómo se llena el formulario, porque el sistema penal acusatorio lleva apenas 26 días en funcionamiento en ese municipio. Sostiene el señor fiscal que es necesario que los testigos sean evaluados conforme al artículo 404. La defensa, por lo menos, no he escuchado, haya solicitado o haya hecho una parcelación de los testimonios. Por el contrario, reclamé que debieran ser analizados en conjunto y conforme a la lógica y a la sana crítica. ¿Qué dice el 404? Dice, apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. De tal manera que lo que la defensa hizo, en mi caso, es analizar el testigo, mirar qué dijo, cómo lo dijo, si fue o no fue controvertido con otras circunstancias propias de las que se ventilaron acá, pero la apreciación de acuerdo con el 404 le corresponde a la señora juez en esta oportunidad y en todas las oportunidades que se administre justicia por parte de los señores jueces. Es perentorio el juez. De tal manera que ¿qué hace la defensa? Pues las herramientas se las da la misma Constitución, están consagradas en la misma ley. Válgase lo que tenga a su alcance y mire hasta dónde puede verificar con sus documentos, con sus pruebas, el alcance de cada testigo. Y eso he hecho. Entonces no sé por qué el señor juez
tiene que mencionarlo del artículo 404. Señor fiscal. El señor fiscal, por favor, disculpe que tengo esa tendencia a confundirme de vez en cuando. Otro aparte, la llanta, y aquí lo dijeron los testigos, y sobre todo era Alberto Salinas y Carlos Julio Clavijo y Juan Camilo Carvajal, la llanta que sacaron en la patrulla de la policía, una vez la regresaron, la dejaron cerca o al pie de la otra llanta. Eso está probado y certificado acá por los testigos. Acá no hubo testigo alguno que dijera que esa llanta la dejaron a la entrada del parqueadero. Jamás. He tomado nota y por eso se me escapan muchas de las cosas que el señor fiscal argumentó en su réplica, pero las que logré tomar, pues tengo que controvertirlas, porque eso sí carecen realmente de prueba, de certeza. Y entre comillas, no sé si es que se trata de crear una ilusión o una situación, utilizando la palabra gaseosa que él hizo, para alguna confusión, entre comillas eso. Se habla de que hubo hurto de droga, que hubo apoderamiento. Si no se demostró la existencia de la droga en el parqueadero, ¿de dónde hay apoderamiento? Yo no me puedo aprobar de esta hipotética situación de que aquí tengo $1.000.000, aquí me los cojo y ya. Si ninguno de los presentes los ha visto. Y en el caso del parqueadero Las Palmas, ¿alguien vio que esa droga entró? No. Es el mismo señor Ayala quien confirma esa situación. Y por lógica del análisis concatenado del testimonio de la persona, ¿usted durante el recorrido vio la droga en las llantas, sí o no? Las llantas vienen selladas. Respuesta, en el minuto 1.42 y 1 del 17 de julio del 2008, en esta sala, por la noche. ¿Cuántas personas se irían al parqueadero Las Palmas en el segundo camión? 2. Minuto 1.29, los celadores hablan de 3. El chofer que iba conduciendo el segundo camión, el chofer que entró en el primer camión y otro personaje que iba con ellos. ¿Cómo corrobora su dicho el señor Ayala? Es que cuando salió el Mercedes, le dio a los choferes que abordaran el Mercedes para salir de la escena. Cuando le pregunta al señor por la condición jerárquica del Mocho en la guerrilla, responde textualmente: me imagino que alguna muy importante para confiarle una encomienda como esa. Aquí en derecho penal, vuelvo y lo repito, no podemos probar con imaginaciones. No podemos sentar doctrina ni jurisprudencia ni nada que se le parezca para solicitar condena a un ciudadano con el me imagino de un testigo de oídas y sin que haya comparecido el referente, señora juez. Se dolía el señor fiscal por lo que se dijo que habían pesado las llantas, las habían calibrado. Pero el señor Jairo González, que estuvo en la escena de los hechos, que contrató al señor del montallantas, indica que no se bajaron todas las llantas y que simplemente se calibraron, y al dar una presión en promedio de 92 libras, los de la fiscalía optaron por no revisarlas. Solamente las desmontadas fueron trasladadas al montallantas para ser infladas.
Por favor, yo no creo que en un sistema, y menos tratándose de acusar a unos servidores públicos, unos policías de la patria, ¿sí?, pueda simplemente con esa apreciación de tomarle presión a una llanta, edificar una acusación de esta naturaleza, porque es gravísima la acusación. Es narcotráfico, y narcotráfico tiene una pena altísima y aumentada por el encubrimiento por favorecimiento. Pues hágame el favor, señora jueza, hasta dónde llegaríamos con estas hipótesis. Afirma igualmente la fiscalía que solamente el señor Ferney Barrero desmontó una llanta. No. Dice que Jairo González Díaz le suministró los guantes y él desmontó las llantas del eje, le sacó los rines. Dice haber demorado como 3 horas en ese trabajo. En total desmonté 7 llantas, que al llegar encontró una sola llanta desmontada y que al final de su trabajo montó 6 y el otro era un repuesto. Entonces, ¿a qué se está tratando de jugar en esta oportunidad si realmente no hay prueba suficiente para que la teoría del caso de la defensa pueda ser desvirtuada en absoluto? Se queda de la fricción del piso porque no se verificó, porque no se averiguaron sobre la situación climática que reinaba entre Florencia y Natagaima. Pues claro, eso no me probó, eso es totalmente cierto, eso no se discute. Ni más faltaría decir, porque acá utilicé que los físicos entienden que por la fricción, el peso, la velocidad, necesariamente puede contribuir a que se presenten algunas consecuencias funestas para el camión y para sus ocupantes o para su ocupante. Claro, de conocimiento de primera mano y como espectador y como simple ciudadano uno sabe que si uno en su zapato o en sus 2 zapatos se coloca, aunque sean granitos de arroz muy pequeños, le van a tallar demasiado. A un camión también le tallarían muchos 50 kilos de cocaína en sus 4 llantas traseras. Si la situación de los vehículos hubiese sido otra, de 2 ejes, con 8 llantas atrás, la situación fue... Sí, claro, las llantas que traen en ese supuesto evento la droga, pues vienen un poquito por encima de la altura de la fricción del piso con relación a las que no trae nada, porque son las que soportan el peso del vehículo. Uno en carretera, las tractomulas, muchas veces observa que las 6, 8 o 12 llantas traseras no van haciendo fricción al piso, sino que lo levantan. No porque lleven droga, sino porque de pronto en ese momento no van cargadas con mercancía lícita. Es un ejemplo que debe traerse acá por la situación misma de que todas 4 llantas venían cargadas cada una con 50 kilos. Y si no se probó esa fricción, obviamente no se probó, pero igualmente, para que quedemos 50-50 entonces, la existencia de la droga tampoco se probó. Y ya lo leí en el caso de cuando vino el señor Ayala, no vi, me contó, me dijo el Mocho, me dijo mi conductor en Natagaima, me volvieron a decir cuando salieron de la trocha de Natagaima, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿qué hay probado aquí? ¿La existencia de la droga? No. ¿Qué es más importante en este caso, señora juez? Para rematar, que se hubiese probado la existencia de la droga. Si la existencia de la droga se prueba, la defensa necesariamente hubiese tenido que acudir a otros mecanismos de defensa para mirar hasta dónde concurría con culpabilidad mi defendido y mirar la estrategia de reducirle si era necesario la pena. Por ello, reitero la solicitud de que el sentido de la sentencia en el caso de mi defendido debe ser absolutorio, señora juez.
Gracias, señora juez. Cualquier impertinencia, le ofrezco disculpas a su señoría y a todos los acá presentes. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Vergara, su turno, por favor. Doctora, ¿de cuánto tiempo dispongo yo para mi disertación? Les he concedido media hora a los dos abogados. Usted, obvio, necesita más tiempo. Vamos a hablar de 45, una hora. ¿Bueno? De acuerdo, doctora. Faltan 5 para las 8. 5 para las 8. La Fiscalía ha expuesto una serie de situaciones que yo voy a controvertir. Primero habló de que el hombre herido era objeto de una persecución. Sorprende eso porque la verdad yo no lo sabía. Porque yo entiendo que una persecución es algo pues de movimiento, de acción, y en lo que yo he escuchado esa situación no se presentó. Tampoco hubo falta de reporte del herido, como dice la Fiscalía, porque ¿cuál es el conducto regular del teniente Rodríguez? Pues el coronel Márquez, y el coronel Márquez dijo que él había reportado el caso. Y no veo por dónde se puede encasillar un encubrimiento basado en la supuesta circunstancia de no reportar un herido. Igualmente la Fiscalía dice que la absolución fue por un error de procedimiento. Ese es un argumento que no tiene fundamento en este momento, su señoría, porque una absolución o una condena se da por los criterios de valoración que tenga un juez. Y si hubo errores de procedimiento y el juez vio que no era viable condenar, pues no condena, y si vio que era viable condenar, pues condena. Porque mire que con los mismos errores se absolvió uno y se condenó al otro. Entonces el error de procedimiento no es la causa de la absolución o de la condena. Tenemos dos fallos. Y este de hoy, yo aspiro que desempate a favor de la absolución. Para que no quedemos en la teoría del 50-50 y no al menos 2-1, que sería lo que buscamos pues con esta intervención. Ahora, doctora, mire, los investigadores sí eran pruebas de referencia, claro. Eran pruebas de referencia porque muchas de las situaciones se refirieron a situaciones que escucharon. Por ejemplo, lo de mis defendidos, ellos lo escucharon de ellos, pero ellos nunca lo ratificaron bajo ninguna circunstancia, porque tenían el derecho constitucional a guardar silencio y que el silencio no se usara en su contra. No tiene que ver la responsabilidad de Sandra Milena, de Gonzalo Romano, del teniente Rodríguez con el hecho de que hayan existido 3 audiencias. Pueden existir 1000, 2000, 3000, pero si el juez ve que no hay motivo para condenar, pues no condena, y si ve que hay motivos para condenar, condena. No se condena por el número de audiencias que hayan sobre un mismo caso. Si fuera así, el legislador hubiera quitado la ruptura de la unidad probatoria, de la unidad procesal, perdón, porque en la medida que haya ruptura y haya más audiencias, el que quede de último lo condenan. Ese es el criterio que yo le veo a la Fiscalía. Dice el señor fiscal que el herido tiene relación con la pérdida de la droga. Es un argumento respetable, pero son meras suposiciones de la Fiscalía, porque eso nunca se probó. Ahora, señoría, el deber de denunciar es de todos, no es solamente de los policiales, es un deber que tiene todo ciudadano. Y si y hay hechos que con el solo reporte del ciudadano ya quedan denunciados porque son investigables de oficios, entre ellos el narcotráfico. El delito de narcotráfico no requiere que una persona se presente a denunciar con nombre, número de cédula, sino que, es más, puede ser una fuente no formal, como bien lo contempla el manual de policía judicial. No hubo verdad insular, como dice la Fiscalía, usando su misma terminología.
Mire, su señoría, que yo no sé, pues yo respeto mucho al doctor Lozano Labrador, pero tal vez por el efecto de las audiencias perdió algunos datos de su memoria, cuando dice que la fiscalía se enteró solo hasta el 16. Yo les recuerdo, doctor, que no fue el 16 sino el 14 que hicieron las entrevistas. Pero mire una cosa muy curiosa, su señoría, que aquí se debatió, y por eso voy a referenciar. El señor Pablo García Villamarín tomó 2 entrevistas el mismo día y fueron descubiertas por la fiscalía. Y mire que en la primera entrevista que le tomó a ver Salinas, dice, lo golpean y queda en el suelo, y lo preguntaban que a dónde están los otros. Y eso fue el mismo día de los hechos. Y aquí el señor reconoció que las había tomado. Y luego tomó una entrevista a Juan Camilo Carvajal el mismo día, antes que le entregaran el lugar de los hechos. El muchacho que quedó allí les decía que era policía, dice el señor Juan Camilo Carvajal, a el mismo investigador, que tiene la costumbre de que se le olvida firmar, pero en esta sí firmó, en la que acabo de mencionar. Firma con el código 9901 y con una firma ilegible. Entonces, señor fiscal, pues yo no sé si el exceso de trabajo le ha hecho olvidar algunos detalles de la investigación, porque mire que usted está hablando del día 16, cuando en realidad las otras entrevistas fueron hechas el 14 de febrero, pero estas 2 entrevistas fueron hechas antes de que se entregara el lugar de los hechos. Por lo tanto, no hubo entorpecimiento de la investigación, porque el CTI sabía que habían golpeado a una persona, porque los mismos vigilantes le relataron, no solamente de manera directa, sino de manera escrita, su señoría, y estos documentos fueron descubiertos por la fiscalía, fueron objeto de la controversia, y no podemos ponernos, como usando el término de la fiscalía, en una situación gaseosa para crear una cortina de humo y que de pronto la verdad vaya desapareciendo. Pero señoría, que tanto San Agustín como Aristóteles decían que, para referirse a la verdad, decían que adequatio e intellectus et rei, la verdad es la adecuación entre lo que la mente piensa y los hechos. Y si partimos de ese concepto, que en la historia de la filosofía no ha podido ser todavía cambiado, aquí no hay concordancia entre la teoría del caso y los hechos. Y por no haber concordancia, no podemos pedir una sentencia condenatoria, porque se requiere el conocimiento más allá de toda duda razonable. Y este caso lo que tiene son dudas. Y si tienen dudas, tiene uno que mirar bien el momento de tomar una decisión. Dice el señor fiscal que hay un encubrimiento cuando se le oculta información a la fiscalía. Pero es que nadie le está ocultando información a la fiscalía. Es más, su señoría, una vez la fiscalía recibe el lugar de los hechos, la fiscalía tiene toda la autonomía para adelantar todos los actos urgentes. Y también dijo el señor fiscal, en la forma como él lo manejó, pues un tanto desordenada, guardando el respeto por la frase, sencillamente en el orden que él lo tocó. Aquí nadie dijo que de Ayala se tomara una parte y que no se tomara otra parte, como la fiscalía argumentó. Habla de que la droga se pierde, pero nunca se probó que se perdió la cantidad, y entonces ahí volvemos al principio de congruencia. Mientras el señor fiscal se basa en que se perdieron 50 kilos, cuando en la romana pues se pesaba 59, más el tiempo que estuvo por allá en el sol. Pero ese no es el problema. El problema es que en la acusación dice que se perdieron 5.900 y pico de gramos. Entonces ahí no hay congruencia. Ahora, el hecho que ingrese una prueba de referencia y no se impune en el momento no quiere decir que no se pueda tener como un criterio para pedirle al juez de la causa que le haga una valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Entonces, si uno deja de impugnar, no puede entonces argumentar sobre una prueba, sería un criterio equivocado. Y nuevamente la fiscalía retoma la actividad investigativa del señor John Alexander Ramos, y se refiere a lo que él percibió, pero percibió por conocimiento de otras personas, por referidos que nunca fueron
en este momento considerados o traídos aquí para por lo menos tener las dos posiciones y buscar un equilibrio entre el referente y el referido, que es lo que se puede hacer cuando ingresa la prueba de referencia. Dice la Fiscalía que el señor Armando Ayala tuvo dominio del hecho, pero nunca dijo cuál hecho, porque es que son varios hechos. Y pues no sabemos si también tenía el dominio cuando mintió ante el juez de la causa en el proceso de Fernando Andrade. Tenía el dominio del hecho porque estaba acompañado de unas mujeres en un sitio de lenocinio, porque eso es lo que se interpreta de su decir. Entonces también tenía el dominio del hecho. Estaba dominando una circunstancia erótica. Aquí estaba dominando toda una cadena de eventos, de los cuales la mayoría nunca le costaban a él, porque lo primero que dijo aquí es que cuando le entregaron el vehículo le dijeron que tenía esa cantidad de droga. Ahora yo no veo el encuadramiento típico del encubrimiento, porque cuando un servidor público omite un acto propio de sus funciones, si ese fuera el hecho, existen otros tipos penales que se asimilan más a esa situación, su señoría. Y yo no estoy pidiendo que se investigue a los procesados por esos tipos penales, porque estamos hablando aquí de la acusación, pero sí estoy mirando que, por ejemplo, un servidor público que omite un acto de sus funciones, si ello fuere, podría cometer un prevaricato por omisión a la luz del 414. Y cuando no denuncia a una persona que tiene el deber de denunciar, dice el servidor público que teniendo conocimiento de una conducta punible, cuya averiguación debe adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, también es otro tipo penal totalmente diferente al que la Fiscalía trató de introducir acá de manera equivocada, tal como lo aseveró la distinguida representante del Ministerio Público, que yo pues en mi intervención debo hacerle un reconocimiento, porque es una persona que a todos nos refutó, estuvo muy pendiente del proceso, muy equilibrada, y eso es digno de reconocer en una actividad como esta. Ahora, el hecho de que uno impugne o no impugne, su señoría, no es mejor dicho, la punta del iceberg para uno quedar sumido en una depresión argumentativa y no poder entonces decir nada sobre lo que no se dijo en el momento de la presencia del testigo. Si el mismo código dice que el defensor no está obligado a hacer nada si no quiere, entonces uno puede quedarse callado en todo el juicio y argumentar al final, su señoría. Eso no me parece que sea el camino. Ahora, yo no estoy, su señoría, siguiendo las palabras de la Fiscalía, haciendo una acusación contra el CTI. Estoy haciendo una crítica de los procedimientos del CTI. Y eso es viable, porque cuando uno pasa allá, pues tiene que someterse a que lo critiquen. De lo contrario, entonces, el testimonio sería pues algo tan sagrado como y tan ritual como besarle la mano al Papa, y que eso ya es la última palabra, y que o sería algo tan sagrado como la Santísima Trinidad, intocable. No, precisamente eso rompería el principio de contradicción. No veo de dónde se diga que yo quiero acusar al CTI. Yo la primera aclaración que hice es que yo respeto la institución, estoy criticando procedimientos. Yo no puedo venir aquí a hablar de que el CTI es malo, nunca he dicho eso. Sencillamente critico los procedimientos, y a mí me parece que esa afirmación un tanto temeraria es hasta peligrosa para uno, doctora, o sea, porque queda uno como el malo de la película, la persona que está acusando al CTI de que es malo, y el CTI tiene un poder mucho más grande que la FARC desde el punto de vista jurídico. Pablo sí contaminó, claro, ¿cómo no va a contaminar si es que, dice el señor fiscal, violando todas las reglas de la criminalística, que no entrevistó a los testigos en el lugar de los hechos, su señoría? Es que los testigos nunca están al interior del lugar de los hechos, los testigos siempre están afuera. O sea, los testigos nunca entran al primer acordonamiento. Las reglas de la criminalística dicen que el testigo es referenciado por el primer respondiente, y quienes entran al lugar de los hechos son los técnicos, y los que se quedan afuera son los investigadores para hacer todas esas labores de campo, que fue lo que hizo el señor
Pablo Villamarín, García Villamarín, pero para eso tenía que haber esperado que le entregaran el lugar de los hechos, porque es que el teniente Rodríguez quien le entrega a esos testigos que él entrevista, él es el que se los entrega. Y si el CTI estaba asesorando, como dicen que estaba asesorando a la policía, no veo la razón por la cual no lo hubieran asesorado bien. Ahora, su señoría, es el mismo testigo Villamarín quien dice en el minuto 38:08 que él entrevistó a Edelberto Salinas, y aquí en el contrainterrogatorio aceptó que había iniciado las entrevistas, es decir, los actos de investigación, contaminando el lugar de los hechos mucho antes de que se le entregara el lugar de los hechos. Y también dijo que después de eso había ingresado al lugar de los hechos y había firmado el acta de inspección a lugares. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Que Pablo sí se enteró de la riña. Claro, ¿cómo no se va a enterar de la riña si se lo está diciendo el testigo? Y la entrevista se hizo en el mismo momento, antes de la entrega al lugar de los hechos, en ese espacio en que la policía no sabía llenar el formato, según lo que dicen los testigos. En ese espacio en que no sabían diligenciar los formatos por la magnitud del caso, porque son casos complejos. En ese momento él estaba ya haciendo entrevistas. Los documentos públicos efectivamente gozan de presunción de legalidad, eso es incuestionable, pero eso no impide que sean objeto de una controversia en cuanto a su contenido. No es una regla absoluta. La presunción de legalidad es en cuanto a la introducción. Pero mire, señoría, que el primer respondiente no tiene la firma del teniente Rodríguez, como la admitió la misma Laura aquí en el momento de ser contrainterrogada. Tiene la firma del anexo, pero aquí la señora representante del Ministerio Público hizo, en el testimonio de la señora Laura, hizo una acotación muy importante y se hizo claridad sobre en qué forma ingresaba esa prueba. Me acuerdo que dijo claramente que el primer respondiente en cuanto al contenido debía ser avalado por Rodríguez Gómez, porque era un acto de investigación y no una prueba, que Laura lo único que certificaba era que se le había entregado ese documento. Y si usted mira el registro, ahí está, de pronto palabras más, palabras menos, la advertencia que hizo el Ministerio Público en el momento que se ingresó esa primera prueba, no el contenido. Y mire que el señor fiscal, saliéndose del libreto que él mismo planteó, está analizando el contenido, aspecto que no se discutió, y sería desleal uno ponerse a discutir un tema que no se discutió en el momento correspondiente. Ya son de pronto, bueno, no puedo utilizar la palabra argucia porque sería ofensiva, son estrategias para salvar algo que ya está de pronto un poco difícil de probar, que es lo que nos interesa aquí desde el punto de vista de esta discusión jurídica, su señoría. Ahora, aquí igualmente la Fiscalía confunde en cierto sentido la cuestión de la escena acordonada, la falta de acordonamiento la confunde con un encubrimiento. Y eso es supremamente grave, porque pareciera ser que es para probar un encubrimiento se recurre a muchos elementos, a muchas situaciones. Primero se habla del tipo de cachucha roja, luego se habla del herido, posteriormente se habla de que no hubo un acordonamiento adecuado, y entonces ahí se muestra que hay una imprecisión en los cargos. Eso no tiene otro nombre. Ahora, aquí casi me han puesto una lápida encima porque dije que Laura estaba durmiendo. Ella misma lo dijo aquí, que cuando estaban en turno de vez en cuando dormían. Sí, yo no veo que eso sea malo. O sea, lo malo es no atender los casos mientras uno duerme, que fue lo que yo dije. Y eso fue lo que, según el testigo Piñeros, que el señor fiscal lo ha colocado como el testigo inmaculado, y me parece extraño que en un marco tan profesional se les lleva a las personas a ese extremo tan perverso de ponerlos en esa condición de inmaculado testigo, pues notándose que de todas maneras, su señoría, entre las instituciones hay un roce, y el roce se ha visto acá. No podemos taparlo porque es tan evidente y tan notorio que, si bien no ha sido objeto del debate probatorio, aquí también lo que los sentidos perciben es válido, porque nosotros no venimos aquí con los ojos cerrados.
porque por eso hay un lenguaje gestual, por eso se mira el comportamiento del testigo. ¿Y cómo se mira el comportamiento? De acuerdo a lo que el testigo muestra. Entonces yo veo que hay algo entre instituciones que es peligroso para la misma institución, para el mismo Estado, y que llevado a esta categoría para definir algo tan delicado como un juicio en un momento tan crucial como este, no sería lo más prudente. Yo sé que en el CTI no hay dormitorio, yo conozco las instalaciones del CTI Girardot, pero es que para que uno dormir no requiere que haya dormitorios. ¿Cuántas veces se duerme uno en un aula? Y eso estoy usando conocimiento personal. Muchas veces uno en el aula es cuando se da cuenta y tiene 4 o 5 estudiantes dormidos, y igual el trabajo de uno es mantenerlos despiertos. Entonces no es la excusa no es que, como dijo la Fiscalía, que no haya dormitorios. Igual la experiencia nos indica, su señoría, que en un momento dado una persona que trabaja 24 horas, como ella misma dijo que trabajaban 24 horas y descansaban 48, en algún momento de la noche tendrá que descansar. Pues ¿qué sentido tiene tener una persona en vigilia toda una noche si no hay casos? Y entonces ahí no se puede probar el encubrimiento ni se puede probar el narcotráfico con esas variables. Y volvemos al tema del inmaculado testigo. El inmaculado testigo, bueno, hay que mirar qué se entiende por inmaculado. Pues si se entiende de una manera peyorativa o de una manera pues valorativa. Para mí me parece que si la Fiscalía considera que es inmaculado testigo, debemos darle credibilidad, porque inmaculado es que no tiene manchas. Y ahora, si la Fiscalía sabía que no era inmaculado, debió haber utilizado las herramientas que tiene el derecho, es decir, la impugnación, para probar lo contrario. Y yo vi aquí que el fiscal por todo lado bombardeó al testigo y no pudo dar en un blanco que quisiera explotar de pronto lo que la Fiscalía quería escuchar, una explosión de ideas diferente a lo que de manera coherente el testigo había planteado. Ahora, su señoría, aquí el tema, pues yo no sé, pues si estoy hablando muchas cosas sin sentido, de pronto el cansancio a veces lo lleva a uno a esas cosas, pero aquí el problema, el debate de la Fiscalía ha sido el argumento del doctor Lozano, con el cual nos hemos encontrado siempre. Muy bien planteado, muy elegante, pero no tiene un sustento probatorio en este momento. Pueda que de pronto sirviera para una legalización de la captura, de pronto para realizar una imputación, pero una argumentación de esa clase para pedir una sentencia condenatoria no creo que rompa pues la idea de la duda razonable. Entonces volvemos al tema, su señoría, de la cadena de custodia, y sobre eso se ha hablado mucho y ha sido tema de ¿quién falló en la cadena de custodia? Pues falló el CTI y contaminó. ¿Sabe por qué contaminó, su señoría? Porque unas llantas que no pueden considerarse como macroelementos debieron haber sido embalados, rotulados y con cadena de custodia. Es diferente al camión. Pero entonces sacar una sustancia de una llanta y luego colocar la llanta en el vehículo sin saber si posteriormente se requiere hacer una nueva valoración, se requiere inspeccionar ese elemento, pues eso sí es contaminación. Si no es contaminación, entonces ¿qué es eso? ¿Es acariciar las bases estructurales de un camión? No es acariciar las bases estructurales de un camión, es una contaminación de un elemento material probatorio. De pronto no es de mala fe, pero sí es un error de procedimiento. Porque es que la cadena de custodia, su señoría, se basa en los principios de identidad, integridad, preservación, continuidad, seguridad, registro y almacenamiento. Y esos conceptos el CTI los mandó al olvido. Ahora, yo no sé cómo el señor fiscal dice que su testigo estrella, el señor Josías, bueno, estrella no tanto como Ayala, pero aquí lo llevó a un nivel muy alto. Dijo que el testigo Josías había modificado este documento porque hacía parte del comité de cadena de custodia. Y mirando este libro, su señoría, aquí están las personas que hacen parte del comité de cadena de custodia, y yo no veo al señor Josías ahí. No está en el comité permanente de cadena de custodia de la Fiscalía. Y este es el último, este es el de la época del actual fiscal, de la época posterior a las asesorías que le brindaba el brujo ese Martí. Entonces, ¿qué hace su señoría?
frente a situaciones que se afirman con un sentido pues como para argumentar una realidad que no se ha podido probar, que aquí hay problemas de prueba. Yo estoy contestando por elegancia, pero yo no veo que sea necesario contestar, porque la verdad en esta última parte no se ha probado nada distinto a lo que se había dicho antes. O sea, no se ha probado nada. Ahora el señor fiscal habla de que se tomaron 2 muestras. Claro, se tomaron 2 muestras, pero para la destrucción, y son 2 actos totalmente diferentes. También se refiere la Fiscalía a la sentencia 782 de 2005 que había tomado la defensa. Pero es que la sentencia específicamente se refiere a los testimonios de los acusados y coacusados en el juicio bajo juramento. Y esa sentencia no se ha referido a lo que es una entrevista, o sea, al contenido del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, yo no entiendo por qué la Fiscalía se refiere al fotógrafo, que porque tomó las fotos de día o de noche. Pues aquí tuvo la oportunidad de preguntarle cuál fue la razón y no lo hizo. Es que el problema del derecho es que muchas veces cuando uno pierde la oportunidad de hacer algo, después retomarla es complejo, y controvertir lo que se puede haber controvertido y no se controvirtió y después argumentar que por qué tomó las fotos de día y no de noche. Pues que la foto es una evidencia demostrativa, y la sentencia del Campín, la sentencia 25920, que es la mejor herramienta que tienen los investigadores para salvar sus casos, dice que la evidencia demostrativa es voluntaria y se toma con posterioridad. Yo no veo la razón por la cual se critique si fue de día o de noche. Yo critico lo que pasó de día y de noche en el argumento de Ayala, bastante incoherente. Y a veces pienso que la mente le falla a uno, porque cuando uno habla de Ayala no sabe si Ayala está ubicado en una trocha viniendo de por allá de Natagaima, o si está ocupado al lado de Bellas Chicas. Digo que Bellas porque pienso que es así, porque de lo contrario no entrarían allá en un lugar de lenocinio, como dijo ante el señor juez en la primera declaración. Yo pienso, señoría, que ese problema del señor Ayala, la regina probatorum de la Fiscalía, la madre de todas las pruebas, la reina de las pruebas, no debe ser tenido en cuenta por usted, su señoría, porque muy bien lo anotó el Ministerio Público. Es más, el despacho debía compulsarle copia al señor Ayala por mentir, porque si en alguna de las 2 mintió, vayamos a ver en cuál. Pero uno no puede ante 2 jueces echar una carreta y luego cambiar la carreta sobre los mismos hechos ante otro juez. Sobre todo que en cada caso se hace una advertencia. Y la verdad que para condenar se requiere un conocimiento, más allá de toda duda razonable. Su señoría, y con todo respeto que merece, yo no sé si se puede llamar la bancada de la Fiscalía, de pronto sea ofensivo, pero no, es en buen sentido. Con todo respeto, yo admiro mucho el trabajo del doctor Lozano y de la distinguida colega, la señora fiscal 22, pero mire, señoría, que ellos recibieron un proceso que ya venía con problemas, porque si usted mira la acusación, el fiscal, el doctor Zuluaga, que hizo la acusación, la verdad que si usted la mira y la revisa, les dejó un trabajo a medias, y ese trabajo a medias, su señoría, pese a todo el esfuerzo que han hecho los distinguidos fiscales, no lo han podido superar, porque el aspecto de congruencia entre acusación y sentencia no es una frase de cajón, es todo un postulado que aparte de la sentencia que yo cité, hay otra sentencia que se refiere a lo mismo, que es una sentencia pues del 20 de noviembre de 2001, ¿no? Aparte de la de julio 19 de 2001, hay otra también de Fernando Arboleda, que se refiere precisamente a esa congruencia personal, fáctica y jurídica, pero específicamente diciendo que la congruencia fáctica y jurídica tiene que ser absoluta. Uno se puede equivocar en una sentencia en los nombres de las personas, de pronto en la parte aritmética, pero no se puede equivocar nunca en los hechos. Y si la acusación viene con fallas, es viable el rescate que la Fiscalía trata de hacer de su caso, entendible.
entendible la argumentación del doctor Lozano, pero su señoría, la verdad que en este juicio, para el delito de narcotráfico, para el 376, nada se probó. Y mucho menos para el encubrimiento. De manera, su señoría, que para que la noche siga su curso y para que nuestros sentidos se preparen para un evento más importante que escuchar hablar a un abogado ya que le tocó el último turno y que ya la gente no quiere saber nada de nada, pues yo lo único que le pido es que en su leal saber entender, sin más condicionamientos que el imperio de la ley, como ya dije antes, usted, en el sentido del fallo y en el consecuente pronunciamiento, este sea de absolución para Sandra Milena Carvajal Salcedo, para Gonzalo Román Niño y para Carlos Fernando Rodríguez Gómez. Yo, usando frases de cajón que utilizan otros abogados, le digo que solamente le pido a Dios que la ilumine en esta difícil decisión. Muchas gracias. Muy amables. Tenemos las 8:30. Se supone que hacemos un receso, entonces 8, 9, 10 y media estaremos aquí emitiendo el pronunciamiento del fallo. Pero anímicamente no estoy en condiciones. Yo estuve esta mañana en la audiencia, terminé a las 12:15 y estamos aquí desde la 1 de la tarde. Como ustedes mismos lo han dicho, hay muchos aspectos que hay que analizar. Hay mucha prueba que revisar nuevamente. Entonces nos vemos mañana a las 11 de la mañana. 11. Doctora, ¿no se podría un poquito más tarde? Es que yo tengo un compromiso académico que me... Yo tampoco termino puedo a más las tarde, 12. doctora. Yo propondría entonces más temprano. No, más temprano sí, miembro de la pena, pero ustedes vean, tengo 32 hojas de apuntes que tomé, que debo revisar, constatar. Pero ustedes ya tuvieron un día para preparar sus alegatos. Yo tengo 2 horas en la hora de la mañana para proyectar, y ahorita lo que me reste de aquí a las 12 de la noche, porque no voy a trabajar sino hasta las 12 de la noche. Entonces, a las 11, doctor, ¿no puede a las 11 de la mañana? No, doctora, no puedo porque yo tengo unos compromisos académicos y la verdad que he fallado mucho por esta audiencia y me estaba a punto de terminar el contrato y sería lesivo. Si pudiera a las 12:30 yo alcanzaría a llegar. Pero ya es muy tarde, a las 12:30. 12:30. Ah, bueno, a esa hora sí. Otro día sin almuerzo. Ya venimos con almuerzo incluido. Sí, A petición 12. 12. O a la 12. 1, si no sé, ustedes. No puedo, No, no puedo 12:30. más. Mire, la verdad, doctora, que yo mañana no voy a estar en las horas de la tarde en la ciudad. O sea, entonces, a las 12:30 sí puedo estar. Bueno, a 12. petición de todos los intervinientes, por las razones del defensor, de la doctora del Ministerio Público, entonces será a las 12:30, nos reunimos acá. Los encausados ya tienen su comunicación para mañana, no se preocupen, y aquí nos vemos. Una feliz noche, que descansen. Retiramos a las 8:37. Les devuelvo